tal concreto. Eh, pero esto del pesimismo y del optimismo muchas veces tiende a rodearse de ciertos simplismos. Por ejemplo, yo no sé si en las cantinas o en los bares, cantinas imagino que en todo Latinoamérica, perdón, Hispanoamérica, eh, pero aquí son los bares en España. Y hay conversaciones, y yo me imagino que muchos de vosotros las habrá escuchado, pues son conversaciones en las que, digo, bares, bueno, restaurantes, lo que sea. El caso es que oímos pues qué mal está todo, y la otra persona responde, pues sí, sí, todo está muy mal, tal, y el otro vuelve a decir, si es que no, es que vamos a ir a peor, porque todo esto no tiene ya solución, en fin. Y se forma una suerte de feedback que allí pues no se sale de esas frases, ¿no? Y el otro vuelve a decir, sí, sí, que mal está todo, y así, ¿no? Eh, y claro, eh, mm, está también la otra actitud, ¿no? Y la otra conversación también, que muestra esa actitud de decir, bueno, ya verás cómo todo va a ir a mejor, porque en última instancia la gente es buena, sabe lo que es bueno para nosotros, nosotros también queremos, pues, vamos a poner nuestro granito de arena, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra persona dice, sí, sí, seguro que va a ir a mejor. Claro, estas conversaciones que dirías, bueno, pues son conversaciones de bar, vamos a decir así, eh, pues no tienen trascendencia ninguna. Y de hecho no conozco a ningún pesimista ni a ningún optimista que haya descubierto ninguna verdad. Generalmente el optimista en nuestra sociedad es más una pose que en última instancia la verdad es que sale bastante rentable, y el pesimista pues también muchos pesimistas terminan adoptando una pose que parece que tiene cierta, no sé, como que el pesimista es un ser de pensamientos profundos, ¿no? Y esto viene a cuento porque parece ser que Schopenhauer, por ejemplo, era una de estas personas. La verdad, lo que va a decir respecto a los optimistas, a mí me parece que se puede decir exactamente lo mismo respecto a los pesimistas de pose, ¿no? Vamos a buscarlo. Ah, por cierto, vamos a buscarlo. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a buscarlo? Pues en este libro, que es una antología de textos que está recogido por la editorial Errata Natura, y es sobre True Detective, una serie estupenda, por lo menos la primera temporada. El resto la verdad es que, bueno, a mi juicio, la segunda, la tercera, pues un desastre, pero bueno, o por lo menos quizás es que la primera pues fue una obra maestra, y ya pues segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? En cualquier caso, lo que decíamos de Schopenhauer, ¿no? Vamos a ver aquí qué es lo que dice Schopenhauer en en esta antología y en este párrafo en concreto, ¿no? Dice, no puedo obviar que para mí el optimismo es, en el mejor de los casos, un producto de esos discursos irreflexivos fabricados por mentes planas que no albergan más que palabras y una manera de pensar absurda, cuando no algo ciertamente vil, la triste venganza de los innombrables sufrimientos de la humanidad. Y que nadie piense que la fe cristiana es adecuada para el optimismo, pues por el contrario, en los evangelios el mundo y el mal se usan prácticamente como sinónimos. Eh, a mí me parece que si sustituimos el optimismo por pesimismo, pues igual también llegamos a la misma conclusión, ¿no? No puedo obviar que para mí el pesimismo
es, en el mejor de los casos, un producto de esos discursos irreflexivos fabricados por mentes planas que no albergan más que palabras y una manera de pensar absurda, cuando no algo ciertamente vil, ¿no? Eh, claro, como digo, siempre, y es casi siempre en, en ciertos pesimistas, pero, pero me da que hay esa sensación de que cuando estos pesimistas dicen es que toda la gente es estúpida, la gente es ignorante, parece que todo el mundo es ignorante excepto ellos mismos, ¿no? O todo el mundo es estúpido menos quien lo enuncia. Eh, pero también está el caso contrario, ¿no? Eh, bueno, es que vamos a imaginar que hay una persona que dice, bueno, es que estamos en un grupo y de repente tú haces un comentario y ahí una persona dice, bueno, no nos rayes con tus historias, ¿no? No sé, un comentario simplemente pues sobre filosofía o sobre cierta cuestión política o sobre lo que sea. O no es que no me quiero rayar, tal y cual. Bueno, eh, tú es que eres muy pesimista, en fin. Claro, entiendo que muchas veces ciertas verdades, no porque las diga yo, simplemente porque sabemos que es así, las decimos y curiosamente terminan molestando, ¿no? Claro, y son incómodas. Pero el hecho de denunciar verdades incómodas no nos convierte o no convierte a la persona que la dice en pesimista, por mucho que moleste, por mucho que sea desagradable, por mucho que sea incómoda, ¿no? Eh, claro, mmm, no sé por qué el pesimista de pose pues aparece como una persona eh, sabia, cuando en realidad es más bien todo lo contrario, queda anclado en una suerte de conjunto de opiniones y de ahí no se mueve en absoluto, ni va a indagar en la cuestión de lo pésimo, de lo peor, ¿no? Como el optimista, por ejemplo, que simplemente pues repite esas opiniones de que el mundo es maravilloso y el mantra de que todo va a salir bien y de que estamos en un mundo que nos va a dar todo, ¿no? Eh, claro, en este sentido, mmm, a mí lo que me interesa no es el pesimista, me interesa aquel que va más allá de ese estado anímico o de esa pose, ¿no? Igual que con el pesimista, me interesan las personas que tienen que dar argumentos a favor o en contra de la existencia del mal, a favor o en contra de la existencia del bien, o a favor o en contra de que vivimos en el mejor o peor de los mundos posibles, ¿no? La verdad que si eso no se da, el pesimismo, pues es eso, un estado de ánimo que a mí no me resulta en lo más mínimo interesante. Como no me resulta lo más mínimo interesante la persona optimista que no argumenta, no delibera absolutamente nada ni da cuenta de lo mejor, ¿no? Eh, por eso la filosofía pesimista, el filósofo pesimista, es aquel que de alguna manera tiene pasión por saber o por conocer o por dar cuenta y razón, ¿no? Por ejercitar una lógica de lo peor, o al menos de lo muy malo. Igual que el optimista, pues la verdad, tiene todos mis respetos si es capaz de argumentar y de deliberar, ¿no? Sobre lo óptimo o lo mejor. Esta reflexión es necesaria, me parece, porque muchas veces nos quedamos con el resplandor y el aura de ciertas personas, pero no vamos realmente hacia
un análisis de si esa persona está diciendo algo, digamos, que valga la pena, o simplemente está repitiendo una suerte de receta, ¿no? De opiniones. Perdón. Eh, Libro bastante bueno, por cierto, ¿eh? Tiene una antología de ciertos textos que merecen la pena. Otros, bueno, pero sí contiene pues de Lovecraft, de Nietzsche, de Ligotti, de Schopenhauer, ¿no? Y la verdad que la traducción también es bastante buena. Um, Hablando del rey de Roma o de los reyes de Roma, eh, Ligotti y Lovecraft, ¿no? Bien, ellos hablan pues no los dos de la misma manera, ni mucho menos, pero, pero hablan de ese horror que nos provoca el llegar a la verdad, entre comillas, de que no hay en el universo nada con sentido, no hay un Dios que nos proteja ni que se interese por nosotros, y que en última instancia lo único que reina es el caos, ¿no? Y que todo además pues se reduce a la materia, en el caso de Lovecraft, o bien a meras emanaciones de realidad y de simulación en ese caos, ¿no? En ese, como lo decía en un cuento, creo que era Salal, el Salal. Um, claro, para, para, para Lovecraft eso era un horror, ¿no? Todo esto de no tener certeza de nada, no, ser irrelevante en el cosmos como hombre, pues era horroroso. Y, y para Ligotti, pues de alguna manera esto, más que que sea horroroso, es la triste verdad que simplemente es, ¿no? Y que no hay más. Somos absolutamente intrascendentes y no hay, la persona ni siquiera tiene un yo. Digamos que pues simplemente es una acumulación de simulacros, en fin, de un juego de espejos y punto. No hay nada que buscar en el hombre que sea original, ni tampoco en la persona, ¿no? Um, en, en Ligotti, creo recordar, lo había apuntado, pero lo cierto es que eh, hay mucha literatura al respecto, pero sí que es verdad que, que ambos se dan cuenta y enuncian que el hecho de ser consciente pues es, o de estar consciente de uno mismo y de su irrealidad, pues es algo horroroso, ¿no? El tema de la conciencia. Esto aparece también, el horror de ser, ¿no? Sobre todo el horror de darse cuenta de que uno, y dentro de este ámbito, es, entre comillas, o que no es nada. Esto lo comentaba, ¿no? Pues también George Bataille. eh, lo que pasa es que para Bataille la toma de conciencia, de alguna manera, dentro de eh, ese momento trágico, uno debía hacerse soberano. Claro, eso queda descartado absolutamente en Ligotti y en Lovecraft.
Lovecraft no era filósofo ni mucho menos, pero bueno, enunciaba esa imposibilidad, ¿no? Eh, mm, de hecho, de hecho, tanto a Ligotti como a Lovecraft les perturba muchísimo el hecho de que no seamos nada o seamos insignificantes y volvamos o vayamos eh, a ese caos, ¿no? A esa especie de sopa indiferenciada o de sustancia indiferenciada y ya está, ¿no? Y no tengamos ningún tipo de trascendencia y de que simplemente seamos marionetas de otros agentes pues que confabulan contra y con nosotros y que, en fin, no exista ningún tipo de identidad por supuesto, en el, en el reino del caos, ¿no? Si queremos decirlo así. Mm, pero, pero como digo, para Bataille existe esa posibilidad de ser soberano. Y además, eh, Bataille, frente a estas posturas pues más derrotistas, llegaba a decir que había que afirmar la vida hasta en la muerte, ¿no? Y que, y que bueno, esa soberanía era básicamente la tarea del hombre, ¿no? Aquí no se pasaría por ser una mera opinión o una mera especie digamos, de tapadera frente al miedo que tendría Bataille de volver a esa suerte de sustancia, ¿no? Indiferenciada. Eh, pero tampoco termina de ser cierto porque también está, por ejemplo, Spinoza, donde todo vuelve a la inmanencia, todo, digamos, sale de la inmanencia, o no es que salga, eh, es para que me entendáis, ¿no? Todo, está todo es inmanencia, pero, o el todo, mejor dicho, es inmanente, pero para él es algo maravilloso el hecho de que emerjan, vuelvo a decir, entendedme, ¿no? De que digamos, se formen entidades que tienen una cierta potencia, de que quieren perseverar en el ser y que sí, en última instancia, eh, van a volver, ¿no? a esa sustancia única, indiferenciada, pero en cualquier caso habrá cumplido su cometido, o por lo menos intentará cumplir su cometido de expresar su potencia y de expresarla al máximo, ¿no? Y el hecho del volver a esa inmanencia, no le suponía ningún tipo de trauma. De hecho, a alguien le podría parecer que, por ejemplo, decir que no existe Dios, que todo es caos, sería la oportunidad perfecta para justificar ¿eh? la, la existencia o para fundamentar la libertad humana, puesto que no hay nada que rija el cosmos, o mejor dicho, el universo. El cosmos ya implica orden. Eh, el universo más que el caos, uh, el hombre no está sujeto a ningún tipo de código moral y por lo tanto es libre y no tiene que dar explicaciones a nadie de aquello que hace o deja de hacer. De manera que también se puede, entre comillas, legitimar el asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también tiene cierta relación con Sade, pero no vamos a entrar aquí ahora mismo. Claro, a estas personas no les sería un holocausto de libertad, como decía Lovecraft, ¿no? En uno de sus cuentos, remitiendo pues al despertar de Tulu, ¿no? Y en ese sentido, mmm,
para una persona podría perfectamente tener un cierto sentido, ¿no? Aunque sea, digamos, adquirido o producido por el propio hombre al darse cuenta de que Dios no existe y de que lo único que existe es el caos, ¿no? Bien. Uh, Luego, y ya por último, para terminar, porque tampoco me quiero extender mucho más, sí que es verdad que el pesimismo y el optimismo, a pesar de ser estados de ánimo, yo creo que cuando se convierten en, vamos a decir, patológicos, tanto uno como otro, se convierten precisamente en patológicos por la incapacidad de elaborar o de mantener una distancia eh, frente o hacia el mundo y eh, frente o dentro de nosotros mismos, ¿no? Por tanto es imposible razonar y ser prudentes en nuestras afirmaciones. De manera que caemos según la acumulación de ese feedback del que hablaba antes, positivo, negativo. De alguna manera tendemos al final a quedarnos en esas meras opiniones. Pero quizás el colmo de todo esto es que en páginas y en una en concreto como es Wikipedia, cuando uno consulta, claro, yo he consultado también la entrada de Wikipedia sobre el pesimismo, eh, y me doy cuenta de que hay una fotografía que es el típico, la típica fotografía sobre pues un vaso de agua, pues con, ¿no? Que diría, no está medio vacía o medio llena, ¿no? Es una imagen plana y demás. Claro, eh, esto se ha incrustado, digamos, en nuestra mente y terminamos diciendo que quien ve el vaso medio vacío es porque su estado anímico es pesimista, y por si lo ve medio lleno es porque ve que todavía hay agua, ¿no? No que le falta agua, no que carece de cierta cantidad de agua, pues en ese sentido pues es optimista, ¿no? Yo no sé si hay algún psicólogo aquí que nos diga si esto tiene algún tipo de fundamento, porque existe la posibilidad, primero, decir que el vaso está medio lleno es en esa fotografía, la correspondencia, se corresponde con, o sea, el decir que el vaso está medio lleno, se corresponde con lo que nos muestra la fotografía. Y decir que el vaso está medio vacío también se corresponde con la fotografía. De manera que decir el vaso está medio lleno y el vaso está medio vacío, o decir que el vaso está medio lleno por un lado y otra persona que diga el vaso está medio vacío, es completamente verdad, ¿no? Eh, pero no sé cómo es posible el mero hecho de enunciar una u otra de la manera en que las estamos tratando, es, llegamos a la conclusión de que una persona es optimista o de que una persona es pesimista, porque ¿qué sucede si decimos que el vaso que estamos viendo tiene una capacidad de almacenamiento de líquido X y que la fotografía que se nos muestra en Wikipedia o donde sea eh, podemos decir respecto a ese vaso que está al 50% de su capacidad? En ese momento ya no es posible atribución alguna de pesimismo o de optimismo. ¿Y qué hemos hecho?
hemos mantenido una cierta distancia, igual que hemos hecho mantener una distancia al decir que el vaso está medio lleno y el vaso está medio vacío. Claro, si decimos eso, es imposible que nos categoricen dentro de el pesimismo o dentro del optimismo. No sé si eso, al decir esto, pues bueno, se categorice como me categorizan a mí como, no sé, neutralismo, no sé cómo se podrían, ¿no? Pero también sería cierto que el vaso está al 50% de su capacidad. Claro, este tipo de atribuciones a través de fotografías o este tipo de ejercicios, por ejemplo, el que existe en internet es bastante famoso, es una especie de test en el que tienes ciertas preguntas sobre política y después pues van a colocarte dentro de cierto espectro, ¿no? Eh, claro, son cosas que en cierto sentido nos gusta que nos clasifiquen, que nos metan en este cajón o en otro. Ah, claro, es que tú es que eres pesimista o optimista. Ah, sí, pues claro, claro. O es que tú estás en este punto del espectro político. Ah, claro, claro, es que porque has, pues, no sé, creo que habría que ver cómo es el test de respecto, por ejemplo, de la política. eh, y habría que ver qué nos estamos dejando y qué preguntas pues están incluso, digamos, dirigidas con cierta intención. Pero si no mantenemos esa distancia, pues al final caeremos en la mera pose. Y la mera pose al final es, cuando uno la interioriza, es muy difícil de quitar. Y nos impide eh, pensar con claridad y nos impide discurrir de una manera, vamos a decir, sana. En fin, hasta aquí son 55 minutos, probablemente veréis este vídeo dividido en dos, pero es todo lo que quería comentar con vosotros sobre el pesimismo y el optimismo. Ya digo, eh, es un tema que me parecía interesante traerlo y que me lo recomendó Benazir Valdivia. Es un tema que sé que está también de moda, pero que, bueno, yo solo quería hacer ciertos apuntes. Por supuesto, decir que estoy en deuda con Cioran por muchos motivos. eh, y que lejos de sus llantos hay cosas que realmente son muy valiosas y que espero poder expresar en un futuro, ¿no? Eh, Quería decir algo que no quiero que se me olvide y es que la, los libros generalmente pues aunque hay muy buenas ediciones y muy buenas traducciones, eso parece importar poco, ¿no? Quiero decir, la calidad del libro cuando al final se masifica, ¿no? Y pasa al final lo de lo que decía Cioran respecto a la gente que era pues acólita fanática de Sartre y que simplemente hablaba desde el ser y la nada pero sin haberlo siquiera leído. Esto cuando vamos pues a ciertas librerías obviamente tienen que vender, faltaría más, pero sí que vemos, pues por lo menos yo lo he visto, creo que vosotros en algún momento lo habréis visto también, es que tenemos 8.000 millones de libros sobre cómo mejorar en la vida, cómo ser feliz a través del cultivo del jardín, cómo ser más feliz en el trabajo, cómo
sí que tu vida tiene sentido a través de, no sé, ciertas piedras o a través de la religión A, B o C. Y por otro lado, muy cerquita de esa estantería, de repente tenemos pues otra que es todo sobre el pesimismo cósmico. Vamos a, ¿no? Es como, como atraer a cierto público y que cada uno consuma la opinión que mejor le va. Y claro, si eso se repite, pues poca gente va a ir, y esto sí que es una verdad, poca gente va a ir al grano del asunto. Unos encontrarán un grano de un tipo y otros encontrarán otro tipo de granos, pero en última instancia, al final, al final casi nadie va siquiera a tener la, la voluntad de ir a buscarlos, ¿no? Um, y, y con esto pues finalizo el vídeo. Espero que estos apuntes, que no tienen más intención que la de pues mostrar ciertos autores que hemos tratado, ¿no? Y que los conozcáis. Y bueno, pues una reflexión en torno a lo que sería el pesimismo y el optimismo y apuntes sobre esto que es la moda y la pose de un digamos de la comercialización y la masificación de un estado u otro de ánimo, ¿no? Así que nada, os dejo un saludo cordial para todos y cuidaos. Abrazos, chao.